Mis queridos ingenieros, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a hablar un poquito acerca de algunas funciones o algunos conceptos relacionados con Excel avanzado. Eh, digamos que los conceptos que vamos a manejar profundizan un poquito más acerca del análisis de datos, algo que para la parte de Excel es una estructura completa, donde estamos manejando más de 5.000 datos, más de 5.000 registros. Entonces, unos conocimientos, unos conceptos que necesitamos dejar claros. ¿Listo? El primer concepto, y algo que puede ser fácil, pero para muchos se les dificulta, cómo convertir una tabla o cómo tener nuestra base y poder nosotros tener o convertir esta base en una tabla que para Excel sea descifrada. La tabla es una función útil para que podamos hacer algunas operaciones en Excel, por lo que en algún momento vamos a necesitar crear una tabla basada en un rango de datos. Para convertir el rango en una tabla o viceversa, Excel proporciona algunas formas fáciles de utilizar. Una función sencilla, digamos que yo recomiendo, control T, automáticamente va a coger toda la tabla y le damos a aceptar. ¿Qué pasa con la tabla tiene encabezados? Muchas veces si yo le quito el clic acá donde dice la tabla tiene encabezados, pues sencillamente él me va a crear un encabezado que tenga alguna opción de valor. Para hacerles, bueno, no lo voy a colocar acá. Aquí nos da la referencia o acá nos da la ubicación de la tabla, de dónde a dónde yo voy a utilizar el rango y dónde lo voy a convertir en tabla. ¿Listo? Entonces le damos a aceptar y esta sería mi tabla utilizando la función control T. ¿Listo? Esta tabla cuando se genera nos va a aparecer la opción nombre de la tabla. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta porque hay que darle, en algunas actividades que vamos a hacer, hay que darle nombre a la tabla. En este caso yo le voy a hacer prueba, le voy a colocar prueba 1, ¿listo? Y tabulado, listo, perfecto, esta base se llama prueba 1. Pero ¿qué pasa? Vamos a corroborar, vamos a hacer, voy a devolverme, recuerden que para yo devolverme en Excel, control Z, ahí vamos a estar recopilando algunas cositas por si de pronto se les está o se les ha olvidado. Entonces, acá nos está diciendo que otra opción es insertar tabla, digamos que tenemos la opción insertar tabla, lo mismo cuando le doy clic en insertar tabla, él automáticamente me coge la tabla y le doy a aceptar. Listo, ahí tenemos. Ah, profe, pero es que yo no quiero y resulta que cuando yo le doy control Z ya no me recopila más información. ¿Qué podemos hacer? Sencillo, clic derecho a la tabla, vamos a ir a la opción tabla y le vamos a decir convertir en rango. Cuando yo le doy convertir en rango, sencillamente ya se convierte a una tabla de rango más no una tabla como tal. ¿Listo? Entonces, para que tengan conocimiento, si se dan cuenta, o cómo sé que yo es una tabla o no es una tabla, si yo le doy clic, me tiene que aparecer acá arriba la opción de tabla. Vamos a hacer el ejemplo. De nuevo, cuando yo le doy un clic acá, me va a aparecer diseño de tabla. ¿Listo? Entonces, cuando no aparezca el diseño de tabla, sencillamente eso no es una tabla. Recuerden acá, vamos a colocar eh, prueba 1. ¿Listo? Entonces, esas son las dos opciones que nosotros podemos utilizar para convertir una tabla que la vamos a utilizar bastante. Los estilos de tabla. Bueno, cuando yo le doy clic a mi tabla, yo tengo varios estilos que yo puedo utilizar predeterminados. Yo les puedo dar un color, una nueva gestión de tabla, algunas opciones predeterminadas que aparecen ahí. Puedo ubicar segmentos diferentes, colores diferentes, ya de acuerdo a la necesidad y al diseño que usted desee. Tengan en cuenta que si usted busca un tono, pues tiene que ser un tono amigable en un enfoque visual. Cuando es muy recargado, pues obviamente pueden tener problemas cuando vayan a hacer la lectura de la base de datos. Por ejemplo, en este caso, me gusta, me llama la atención este y pues sencillamente yo solo selecciono el estilo. ¿Qué más vamos a encontrar? Opciones de estilo de tabla, botón de filtro, si requieren botón de filtro, primera columna negrita, última columna negrita,
columnas con bandas, filas totales, si necesitan las filas total, filas con bandas. Entonces digamos que son opciones que me permiten exportar también la lista, bueno, esto es SharePoint, iniciar segmentos de datos, pero pues este no lo vamos a ver por ahora. Ya más adelante vamos a entrar un poquito a insertar segmentos de datos, quitar duplicados, convertir rangos, resumir y pues obviamente cambiar el tamaño de la tabla si se va a agregar más campos. ¿Listo? Entonces, sencillamente yo puedo personalizar mi tabla. Puedo darle nuevo estilo de tabla, puedo colocar toda la tabla, el formato de toda la tabla, qué color quiero, qué tipo de texto quiero, primera franja de la columna, cómo la quiero manejar, qué tamaño, qué formato le quiero dar. Entonces, acá aparecen varias opciones que yo puedo manejar, entonces ustedes pueden también utilizar de esta, revisar de pronto si desean otro color diferente. ¿Listo? Eso en cuanto al tema de estilos de tabla. Cuando vamos a encontrar agrupar datos, ¿qué pasa con agrupar datos? Muchas veces vamos acá a hacer un ejemplo. Voy a ubicar esto, control X, y lo voy a ubicar, bueno, digamos que vamos a tener, vamos a eliminar aquí, vamos a dejar algo sencillito acá, control menos, y aquí voy a agregar otra. Listo. Digamos que estas son dos tablas, pero resulta que de esas dos tablas yo solo voy a manejar por ahora una tabla. No necesito ver la otra tabla temporalmente. ¿Qué puedo hacer yo? Sencillamente lo que puedo hacer es utilizar una función que se llama agrupar. Esa función me permite sencillamente minimizar y agrupar una fila, bien sea una columna. En este caso, si yo lo doy a agrupar, le digo que me agrupe las filas, le doy a aceptar y sencillamente yo puedo agrupar. Permítame un momento. Vamos a hacer otro ejemplo acá porque creo que lo hice mal. Entonces acá. Vamos a decir, vamos a ver que me agrupe esta. Vamos a mirar. Agrupamos y perfecto. Ahora sí. Minimizo y sencillamente me va a ocultar temporalmente lo que es el tema de mi primera base, mi primera tabla. Si quiero agregar otra o si quiero, digamos, hacer otra gestión de grupo, entonces lo mismo, cojo acá, selecciono, le doy a agrupar y sencillamente me puede agrupar otra base de datos. Lo utilizamos mucho cuando tenemos mucha información, tenemos varias bases y hay bases que no las necesitamos mostrar por X o Y motivo, podemos utilizar la función de agrupar. ¿Listo? Entonces, esta es una función interesante, podemos organizar. Estos en el Excel 2016 puede servirte para organizar la información, visualizarla de la manera que usted necesite o esconderla por si de pronto en ese momento no deseas revisar esa base. Entonces, agrupar datos es otra estrategia avanzada de Excel. Vamos con el tema de Power BI. Relación de datos. Power BI es un Excel de datos que puedes usar para realizar análisis de datos eficaces y crear modelos de datos sofisticados. Con Power BI puedes combinar grandes volúmenes de datos y diversos orígenes, realizar análisis de la información rápidamente y compartir puntos de vista. Esto es nuevo en Excel. Inclusive, para darles un resumen de la historia de Power BI, esto no fue diseñado directamente por Microsoft. Esto se creó mediante el lenguaje SQL, cierta empresa, y pues obviamente dio resultados. ¿Qué es lo que hizo Microsoft? Sencillamente compró esta extensión o compró este complemento y lo utilizó directamente con Excel. Generalmente desde el 2013 en adelante viene ya instalado, entonces los que tengan de 2013 en adelante, que creo que es la mayoría, si no pues no se preocupe, después estaré colocando otro video de cómo descargar ese complemento. ¿Dónde nosotros lo vamos a encontrar? Archivo, vamos a más, opciones, y en opciones, en complemento, vamos a encontrar, aquí donde dice complementos de Excel, vamos a darle complementos com, le doy ir, y acá me va a aparecer Power BI. Generalmente esto está desactivado, está así. Entonces, ¿qué hago yo? Archivo, opciones, complementos,
vamos acá a complementos con ir, activos Power BI, le doy a aceptar y aquí ya me va a aparecer la parte de Power BI. ¿Listo? Entonces, eso interesante para que ustedes aprendan. Vamos a ver una relación, algo que es importante, la relación de datos, que queremos combinar, abrir un archivo y tener varias relaciones, que son varias tablas, digamos que esta estrategia es muy utilizada al análisis de datos o a la lectura de datos. Muchas empresas manejan varias tablas en tema de bases de datos, pero entonces van a tener inconvenientes cuando manejan más de 40.000. Excel 1 se queda, 2 es mucha información. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos permite relacionar varias tablas para que nos den directamente una tabla general. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cómo lo manejamos? Vamos a hacer acá un ejemplo. Yo tengo esta actividad, la voy a copiar acá. Vamos a abrir esta actividad. Esta yo creo que ya la voy a eliminar. ¿Listo? No guardar. Perfecto. Tengo esta actividad. La idea es, vamos a crear 3 tablas. Vamos a enlazar estas 3 tablas. ¿Cómo las enlazamos? Pues como nos está diciendo directamente acá. Entonces tenemos la tabla de artículos, vamos a tener que coincidir con alguna de las funciones que aparecen acá. Entonces vamos a intentarlo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos, seleccionamos. Es importante revisar qué es lo que contiene mi tabla. Código de vendedor, código del artículo, en la otra aparece código del artículo, en la otra código de vendedor. ¿Cómo lo enlazamos? ¿Qué tenemos que enlazar? Es importante aclarar este 1 y este asterisco. ¿Qué significa eso? De 1 entre varios. Quiere decir que este 1 implica que solo existe, que no existe duplicado varias opciones dentro de esa columna. Por ejemplo, si yo tengo acá P1 y pongo otra vez P1, pues ya no me va a funcionar porque ya no hay 1 acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se enlaza directamente de 1 a muchos. De 1 a muchos. Por ejemplo, ¿cuál enlazaríamos artículo? Artículo lo enlazaríamos de 1 a muchos. ¿Dónde el ID del vendedor? De 1 a muchos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acá se duplica. Entonces vamos a ver. Recuerden cómo crear tablas. Primer paso, control T, creamos tabla. Aquí le damos a aceptar y esa tabla la vamos a llamar prueba 1. ¿Listo? Vamos a continuar con esta tabla. Control T y le damos, este se va a llamar prueba 2. Prueba 2. Vamos con esta, la seleccionamos. Control T, le damos prueba 3. ¿Listo? Entonces le doy a aceptar. Esta no tiene referencia a rango. Vamos a ver qué pasó acá. Entonces vamos a darle aquí. Control T. Aceptamos. Ahora sí. Y le vamos a decir qué pasó. Prueba 3. Listo. Perfecto. Ya creamos nuestras tablas. ¿Cuál es el paso a seguir después de crear nuestras tablas? Nosotros tenemos que ir a Power BI o Power BI y vamos a ir donde dice agregar modelo de datos. Cuando yo le doy a agregar modelo de datos, permítame un momento. Entonces acá le doy a agregar modelo de datos. Dentro del modelo de datos me tienen que enlazar, digamos, todas las tablas. En este caso me enlazó prueba 1. Minimizamos. Vamos acá. Vamos a agregar la otra, prueba 2. Vamos a minimizar. Vamos acá. Agregamos modelo. Y vamos a decirle ya prueba 3. Entonces, si se dan cuenta, nos está apareciendo ya los 3 validaciones o las 3 tablas. ¿Listo? Que era lo que quería que ustedes evidenciaran. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que hacer la relación? Esta es la plataforma de Power BI. Es una plataforma que se acomoda a las necesidades de cualquier sector empresarial que maneja análisis constantes todos los días. Entonces, hay grandes empresas que manejan diariamente 45.000 o más de 45.000 datos por día. Muchas empresas a veces les toca de a 4 o 5 analistas y con esta plataforma nos permite en menos de nada nosotros poder tener nuestro análisis de la mejor manera. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo hacemos relaciones? Cuando yo le doy vista de diagrama, me aparece así. ¿Listo? Prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Entonces, cuando yo evidencio mi prueba 1, mi prueba 2 y mi prueba 3, ¿cuál sería nuestra primera relación? La tabla del artículo, que la tabla del artículo, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo llamamos la tabla del artículo? Miramos acá en datos, diseño de tabla, prueba 2. Entonces, prueba 2, este lo vamos a tener que enlazar con código del artículo de la prueba 1. Entonces, de este lo voy a enlazar con código artículo. De 1 a 100. Mire que acá automáticamente quedó. ¿Listo? ¿Qué pasa? Voy a enlazar otro. ¿Cuál es el otro que yo tengo que enlazar? Entonces, vamos a id vendedor, entonces sería este 3, id vendedor, lo voy a enlazar con código vendedor de prueba 1. ¿Listo? Perfecto. Ahí ya creé mi relación. Ya está mi relación hecha. Vista de datos. Y ya esa sería mi relación entre las dos tablas. ¿Listo? Es lo más de sencillo. No hay, digamos, mucha situación o muchas cosas que tengamos que hacer. Power BI tiene varias opciones, opciones avanzadas, conjunto de campos, creación de relación, administrar, agregar si tengo que agregar otra columna, insertar alguna función, vistas, autosuma, autogestión, buscar, tablas dinámicas. Inclusive me permite importar directamente de otras plataformas, me permiten adjuntar bases de datos. Entonces es una plataforma muy completa y es chévere que ustedes se metan en este mundo de Power BI. ¿Listo? Entonces cerramos y ya sencillamente yo tengo, digamos, voy a crear acá, digamos que ya cuando yo voy a insertar mi tabla dinámica, si te das cuenta ya me aparecen automáticamente las tres tablas, mire. Y de las tres tablas yo puedo sacar información. Por ejemplo, yo puedo sacar de la tabla 1, código artículo, pero quiero ir a la tabla 2 que me saque cuál es el artículo y también detención automática. También puedo decir que me enlace de la 3 el vendedor. Acá me va a aparecer cuenta de vendedor, entonces este coloquemos acá como fila. Listo. Entonces, si te das cuenta, ya puedo coger de varios para poder crear mi tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, eso era lo que yo quería que ustedes entendieran con el tema de Power BI, la relación. Esto es importante porque es que muchas veces las empresas manejan varias tablas y a veces las queremos enlazar en una sola y muchos tienen que copiar, pegar y pues obviamente eso también genera mucho inconveniente. Entonces, pues para que tengan presente eso. ¿Listo, chicos? Continuamos con normalizar. Normalizar una tabla es organizarla, es limpiarla. Muchas industrias o muchas plataformas, muchos software descargan el archivo, descargan la información, pero la descargan de la manera desorganizada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perfeccionarla, maquillarla, organizarla para que sea una base de datos limpia. ¿Listo? Una base de datos limpia es una base de datos amigable que se puede trabajar, tiene una visual, como se dice, bella. ¿Listo? Entonces, eso en tema de normalizar. Dashboard. Una dashboard es una herramienta de análisis de datos que sirve para representar información gráfica, famosos KPI, de manera actualizada, revisar constantemente, monitorear cómo va la información, cómo va nuestra base de datos, cómo va la empresa. Esto se conoce también como cuadro de control. Dashboard es igual a cuadro de control o tablero de control y se puede encontrar en diferentes maneras según la especificación o la métrica que nosotros queremos. Yo puedo moldear mi dashboard y puedo utilizar ejemplos de dashboard diferentes que ya pues vamos a más adelante a crear una. ¿Listo? Función repetir. Esta función repetir para nosotros es importante que ustedes la tengan presente. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar constante con esta función. Repite el texto un número determinado de veces. Use repetir para llenar una celda con una cadena de texto repetida en números diferentes. Por ejemplo, esta función repetir nos sirve para hacer alguna tabla.
Vamos a hacer un ejemplo acá, a ver, esta, vamos a hacer el ejemplo de esta, voy a coger esta acá y la voy a pasar aquí, ¿listo? Entonces, tengo una tablita, pero resulta que esa tabla yo quiero agregar unos gráficos por tabla. Entonces, acá que me muestre un gráfico. ¿Qué gráfico me va a mostrar? Una barra. ¿Cómo hago eso? Sencillamente tenemos que utilizar la función repetir y vamos a utilizar una letra o un, como se dice, palito, que es el que me va a dar varias veces. Ya se van a dar cuenta cómo se trabaja. Entonces, función igual, repetir, utilizamos el carácter, entonces, comillas, recuerden que como es texto, entonces tiene que ir en comillas, vamos a darle punto y coma y le voy a decir que me repita ese palito 200 veces, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Pues él automáticamente me lo va a repetir 200 veces. Luego, una vez ya puesto, organizado, lo que tengo que hacer es cambiar el tipo de letra. Le voy a colocar este tipo de letra que aparece acá. Entonces es este. Utilizamos este tipo de letra. Vamos a minimizar acá. Vamos a organizar. Y si se dan cuenta, mire cómo va quedando. Ah, yo puedo cambiar el sí, podemos cambiar el color que ustedes deseen. Y si se dan cuenta, cuando utilizamos este tipo de formato con esta, pues obviamente aparecen como tipográfico. Voy a ampliar acá y así quedaría nuestras gráficos. ¿Listo? Entonces, quiero que pues quede como claro esto. Esto también lo podemos filtrar. Recuerden el tema de la filtración. Lo filtramos de menor a mayor o de mayor a menor para que quede más chévere, lo que más se vendió, lo que menos se vendió, ya como ustedes deseen organizarlo. Entonces, esto con la función repetir, mire, lo interesante, obviamente la función repetir también podemos utilizar otras estrategias diferentes, pero esta es la que nos vamos a enfocar dentro de nuestras clases, ¿listo? Bueno, después de eso ya continuamos con unas actividades prácticas, las cuales vamos a crear una dashboard. La idea es que ustedes tengan el conocimiento para poder crear esta dashboard. Entonces, espero que haya quedado claro, chicos, algunos conceptos que vamos a trabajar, porque la idea es que este material, digamos, que tengan algún inconveniente o algo no entendieron, pues puedan dirigirse a este video. Espero que haya quedado claro este video, chicos, y pues ya continuaríamos en otra sesión con la actividad directamente de Excel.